Sea alabado Jesucristo. En este intento de acercarnos a un conocimiento de Cristo, quiero hacerles llegar a ustedes mi saludo. Mi saludo, mi oración, mi trabajo también. El trabajo también lo hago con la ilusión de alabar a Jesucristo, de instruir y hacer ahondar la fe de cada uno de nuestros amigos de Hombre Nuevo. Gracias, amigos, por estar con nosotros nuevamente en este intento de acercarnos a un conocimiento global de Jesucristo nuestro Señor. En los dos segmentos anteriores hemos ido repasando los datos históricos que aparecen en el Evangelio, como pensaban los contemporáneos de Jesús. Después nos fuimos acercando brevemente, muy brevemente, porque el tiempo no permite más, a los historiadores que desde la neutralidad del método histórico hablan sobre Jesucristo nuestro Señor. Repasábamos las fuentes que había en el mundo romano, los grandes historiadores romanos, Suetonio, Plinio el Joven. También repasábamos los historiadores judíos, Flavio Josefo, y las fuentes judías, el Misná, el Talmud, el Midrashim, que hablan sobre la persona de Jesucristo. Lo hablan desde la neutralidad histórica del método histórico, o lo hablan desde el prejuicio religioso a uno que ellos consideran fundador de una secta judía. Bien. Hasta aquí nos encontramos pues con unas fuentes escritas en las que se encuentra contenida la doctrina de Jesucristo, los hechos, el tiempo y los lugares por los que Jesucristo nuestro Señor fue pasando, donde fue desarrollando su misión, los momentos y los personajes con los que fue relacionándose en la historia: Herodes el Grande, Pilatos, Anás, Caifás, Sanedrín, unas personas que están perfectamente datadas en la historia, bien del pueblo judío o bien del Imperio Romano, que en aquellos momentos eran los que tenían bajo control el pueblo de Palestina. Muy bien, estas fuentes escritas son los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y las cartas apostólicas, de San Juan, de Santiago, de San Pedro, de San Judas Tadeo y el Apocalipsis. Muy bien, hasta aquí todo esto parecería un campo neutral, pero ya en el siglo XVII los enciclopedistas empezaron a poner en solfa, es decir, a dudar de la autenticidad o de la historicidad o de la veracidad de los documentos en que se nos habla y se nos transmite sobre las personas de Jesucristo. Estamos, por lo tanto, ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ante una tendencia marcada de ideología. Es decir, para que me entiendan todo esto, nosotros tenemos un hecho histórico. El 11 de septiembre del año 2001, hubo un ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en la que cayeron las Torres Gemelas. Pensemos que todos estos datos están recogidos en las crónicas, en los periódicos, y en las crónicas o en los anales, como diría Tácito, en los anales de la ciudad de Nueva York, lo que aconteció aquel 11 de septiembre del 2001, siendo presidente de la Unión Americana George Bush Jr., y este mismo hecho, este mismo acontecimiento, visto con la perspectiva, no sé, de 60, de 70, de 200 o de 500, y vamos a ponerle de 700 años. Entonces yo, que soy un ideólogo, no un historiador, sino un ideólogo, digo que el ataque del 11 de septiembre del 2001, hombre, fue un ataque de ciencia ficción, algo así que prepararon en los estudios de Hollywood, que era en aquellos momentos los que manejaban los medios de comunicación social, y hicieron
una ciencia ficción de un supuesto ataque terrorista, pero que no tiene que ver nada, que no aconteció en la realidad, que aquel 11 de septiembre es un puro mito. Otro empezaría a decir que no fue en tiempo de George Bush Jr., sino que fue en tiempo de, no sé, Clinton o Nixon o Kennedy. Yo podía falsificar cualquier dato partiendo de la ideología que yo quiera en un determinado momento sostener. Quiero sostener que el gobierno de tal presidente fue nefasto y entonces lo pongo con unos ataques terroristas calamitosos. Esto es más o menos lo que en esos momentos empiezan a hacer los enciclopedistas franceses. Nombres como Renan, Carnac, Diderot, Loisy, todos estos empiezan a interpretar esas fuentes históricas en las que está contenida la doctrina, la enseñanza y el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. Los acontecimientos, las fechas, los datos, los personajes, todo se empieza a poner en entredicho, en cuestión. No es verídico, no es auténtico, es un mito, es una falsedad, es una interpretación poética, es prácticamente lo que ellos van a decir. Acompáñeme y vayamos a adentrarnos en lo que estos pensadores de la enciclopedia fueron presentando. ¿Por qué voy a hablar de ellos? Porque estas teorías de los racionalistas, fundamentalmente de los enciclopedistas franceses, es lo que repite el protestantismo liberal. Por lo tanto, ellos siguen actuales en nuestro tiempo mediante los protestantes liberales. ¿Qué dicen los racionalistas? Pretenden ellos negar el valor histórico de esas fuentes que nos hablan de la persona de Jesucristo. Y esas fuentes, repito, son el Evangelio, Hechos de los Apóstoles y cartas apostólicas de Pablo o de los demás discípulos del Señor. La primera teoría racionalista es la de Reimarus y Lessing. Estos dos hombres participaban de las ideas de Voltaire y de los enciclopedistas. Para ellos Jesucristo no era más que un impostor, un fuera de la ley, y los apóstoles son unos embusteros que inventan los milagros de Cristo para hacerle adorar, como Dios, como Maestro. Indudablemente que esta impía torpeza, este modo tan falseado de interpretar la historia, no podía progresar. Es imposible atribuir a un impostor y a 12 mentirosos el haber transformado la faz de la tierra. Es decir, que todavía después de 20 siglos de cristianismo y ahora que ya estamos en el siglo XXI y en el tercer milenio, todavía sigamos creyendo en gente impostora, Cristo, y los apóstoles unos embusteros. Otra segunda teoría es la de Semler. Este hombre empezó a atribuir a magia y magnetismo. Se empezaba a descubrir la física, los fenómenos magnéticos, el imán. Entonces, dicen que los milagros de Cristo se deben a magnetismo, a magia. También están en auge en ese tiempo de las brujas, cacería de brujas en Inglaterra. Todos estos datos que están en la historia tenemos nosotros que meterlos aquí en este momento para ver por qué se originan estas teorías que repiten los protestantes liberales, teorías racionalistas y propias de los enciclopedistas. Los discípulos, para ellos, lo aclamaron como Mesías, y Jesús se acomodó, dejó que así le llamaran, y así, para hacerse pasar, consintió en dejarse llamar así. Pero los milagros de Cristo no son de los que pueden atribuirse a magia o magnetismo, porque fueron hechos a la luz del día, sin tramoyas de ninguna clase. ¿Y cómo se puede sugestionar de que se le devuelve la vida a un muerto? ¿O cómo se puede sugestionar a unos convidados a un banquete que el agua que les están sirviendo es vino? ¿O que el vino era agua? No se puede
creo que no se puede sugestionar tan fácilmente. Pero sin embargo, los protestantes nos los van a repetir muchas veces. Ellos creían, hacían de cuenta que era vino, pero en realidad era agua. En realidad era agua. Era gente que inculta y se dejaba sugestionar. La teoría de Semler acabó simplemente cuando él murió. Entonces vino otro discípulo de él, que era Paulus. Para Paulus, dice que los evangelistas proceden con sinceridad y con buena fe, pero se dedican a poetizar y a embellecer los hechos, cuando la vida de Cristo para ellos no tuvo nada de extraordinario. Por ejemplo, los muertos que resucitó estaban simplemente dormidos o tenían un síncope. La multiplicación de los panes es un resto de provisiones que tenían los apóstoles y que habían por ahí ocultado. Los ángeles de Belén eran unos mercaderes que paseaban cantando. Jesús no resucitó, sino que despertó de un síncope. No estaba muerto. La muerte de Jesús fue una muerte puramente aparente, pues estaba en un síncope. Esta teoría fue atacada fuertemente por un seguidor también de Semler y del mismo Paulus, por Strauss. Strauss todo lo echó por tierra. No podía ser ni el magnetismo ni la magia, pero tampoco la poetización y el embellecimiento de los hechos de Jesús. Strauss inventa la teoría del mito o de la leyenda. Como ven, cada uno de ellos va poniendo una graduación de mayor racionalidad para tratar de negar el valor histórico. Uno porque es magnetismo, otro porque es poesía y otro pues porque es simplemente leyenda, mito. Jesucristo para Paulus no existió. No existió. En la televisión con frecuencia en determinados programas se dice que científicamente está comprobado que Jesucristo no existió. Históricamente Jesucristo no existió. Pues la teoría viene de Paulus, un racionalista. De Strauss. Fue un personaje fingido o de leyenda, que llegó a ser el símbolo de una época ansiosa de la venida del Mesías. Para Strauss, esta leyenda se formó a lo largo de 150 años. Los evangelios son una creación colectiva de la comunidad primitiva y una imaginación popular. Es el hispano, fervoroso, que se deja llevar simplemente, pues, no sé, de leyendas, de cuentos, de algo que le sugestiona y que le resulta agradable. Strauss es el que nos dice lo que es el mito y la leyenda. Hasta ahora hemos visto esta corriente que se va formando y son los primeros pasos que va dando el racionalismo. Seguiremos en el siguiente segmento adentrándonos en el conocimiento de estos pensadores, porque vamos a llegar a la culmen o al culmen de estos pensadores racionalistas enciclopedistas, que es Carnac. Todos estos hombres inventan estas teorías simplemente porque compromete su fe. Así, por ejemplo, Voltaire, que es el gran fundador de parte de la enciclopedia, tiene una frase sobre Jesucristo: aplastemos al infame. Y cuando un día ve que el sacerdote lleva el viático, se descubre la cabeza, cosa que también hacía Renan, pero Voltaire se descubrió en aquel momento la cabeza, y un amigo suyo, al ver que se descubría ante el viático, le dice: no sabía que ya se había reconciliado con el Señor. Voltaire se voltea y le dice: nos conocemos, pero no nos hablamos. Es decir, el racionalista, el protestante liberal, no quiere comprometer su vida con Jesucristo nuestro Señor. Es mejor llevar una religión domesticada para vivir en casa. Y así es posible inventar todo este tipo de teorías.